Reafirmo lo que dijo el doctor Parra. Este es un programa en que tenemos que tener la presencia activa del sector productivo primario. Nosotros tenemos que lograr el convencimiento y la participación, de diferentes maneras podrá ser, pero tenemos que lograr la participación del productor. En el caso de Uruguay, me parece que en el caso de Brasil es exactamente igual y Argentina es lo mismo. Porque es impensable creer de que vamos a llevar adelante un proyecto con este propósito sin que haya una fuerte participación del sector privado. Hay que prepararle la comida a las moscas. Entonces se prepara un alimento en base a pasta de celulosa, agua y azúcar. Porque la mosca ni bien sale, ni bien emerge, necesita alimentarse, tener energía para poder volar. Entonces es fundamental la preparación de este alimento. Este alimento se coloca en estos vasitos que ustedes después ya van a ver cuál es la función. Y esto es lo primero que se hace en la mañana el día que llegan las moscas. Y posteriormente se procede al empaque. Es decir, nosotros tenemos que traer que esta mosca que llegó en las cajas de Espumaplas se sacan de la cámara fría, ni bien llegaron, se llevan al lugar del medio donde yo les decía que está el montaje de las cajas y ahí empieza el proceso. Una máquina que arma las cajas las deja perfectamente armadas y con la puerta abierta. Ahí se les coloca una partición que simplemente estantes para que la mosca tenga donde posarse. Se colocan con el vasito anterior 1800 pupas, ya está medido, y el tarrito de alimento. Y posteriormente se procede al cerrado de la caja. Esta caja es cerrada únicamente con unas orejitas porque tiene la particularidad que al ser liberada del avión en contacto con el aire se abre y deja liberadas a las moscas. O sea que en cada caja van 1800 mosquitas. Esto pasa, se colocan de a 3, cierre contra cierre para mantenerlas cerradas, se colocan en estas bandejas y estas bandejas son llevadas a la cámara caliente. Que esto también, cuando empezamos con la prueba, empezamos con 26 grados y ahora estamos trabajando prácticamente con 22, 23 grados. En esta cámara caliente, ¿qué pasa? La pupa empieza a emerger, empieza a transformarse en mosca adulta. Ustedes pueden ver ahí cuando recién empieza a salir, acá un estado más avanzado, ya están más afuera, en esta un poco más, y en esta ya está totalmente libre. Así es la transformación del estado inmaduro al estado de mosca adulta. Y está pronta para salir a volar. Entonces, luego de eso, se hace la dispersión sobre la zona piloto a razón de una densidad de 4000 moscas por milla cuadrada durante por lo menos 12 semanas. Podemos decir que las moscas serán dispersadas a una altitud de 1500 pies, una velocidad de 150 nudos. La frecuencia de liberación de las cajas son 10 por minuto, o sea que el hombre que va dispersando cuenta hasta 6 y la suelta. Como le decía hoy, 1800 moscas por caja, prácticamente 1500 cajas por vuelo, y se hacen 8 vuelos semanales, 2 por día los martes, miércoles, sábados y domingos. Ustedes pueden ver acá la carga del avión. El avión tiene colocado un dispositivo, un shuttle de lanzamiento, que es simplemente una lata cuadrada, y ahí son liberadas las moscas. Son sacadas de la cámara caliente, llevadas al avión, y ustedes pueden ver el avión totalmente lleno de cajas, prácticamente al máximo de su capacidad. Y ahí es la salida. Y así se procede el lanzamiento de las cajas. Como ustedes pueden ver, se produce un vacío por el shuttle ese, entonces las cajas son arrimadas y ahí
salen al exterior del avión. Ahí, allí, ahí va otra. Así son liberadas. Y pueden ver que caen totalmente abiertas las cajas. Van a ver que salen como dos cosas. Una es la caja y la otra es la partición. Ahí se vio. En el transcurso de estas 12 semanas de dispersión se continúan haciendo los dos recorridos diarios de mañana y de tarde, colectando masas de huevos y moscas. Y finalizada estas 12 semanas de dispersión, durante 2 semanas más se sigue haciendo la colecta de masas y de trampas de moscas para que nos sirva para comparar las 2 últimas semanas con las 2 primeras. Y también hay un establecimiento fuera de la zona piloto que se encuentra a más de 150 kilómetros, esto está muy cerca de la ciudad de Salto, como para tener la seguridad de qué es lo que está pasando ahí y medir esterilidad ganada o no, dentro y fuera de la zona. También se hizo mucha divulgación, fueron muchas autoridades el día 13 de febrero, se hicieron charlas, tanto del lado brasilero, escuelas y liceos visitaron la zona y también muchas entrevistas radiales. Entonces vamos a ver los resultados de calidad obtenidos hasta el momento. Promedio de porcentaje de emergencia, que era lo que le decía hoy, que se hacía cada 2 horas. Nosotros podemos ver que la más baja está por encima del 93%. Y todo podemos hablar de un promedio de 94 a 95% de emergencia. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos muy buena mosca, un muy buen porcentaje de emergencia. La siguiente, porcentaje de agilidad de vuelo. En verde lo que es prevuelo y en amarillo lo que es posvuelo, o sea que se hacen las pruebas. Vemos que la más baja está en el entorno del 86%. Cuando el mínimo exigido podemos hablar del 75%. Y el gran promedio podríamos decir que está en torno de los 92-93%. Muy buenos resultados. Mortalidad. Estamos hablando de un pico en una de un 2,20%. Y todo por debajo prácticamente del 1%, cuando nosotros podemos decir que con un 0,80% de mortalidad está de más. Hasta un 2% se puede aceptar y nosotros estamos hablando de un 80% de promedio. Y las malformaciones, que es lo otro que nos determina la calidad de la mosca, también vemos que es bajísima, generalmente todo por debajo del 1%. Las pruebas hechas en México comparadas con las de acá, es decir, también en México hacen las mismas pruebas con esta mosca y vemos que se corresponden totalmente. La de agilidad de vuelo también, la de mortalidad también y la de malformaciones también. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros podemos trabajar perfectamente en un programa de erradicación con el sistema de venida de mosca desde México. Si la prueba esta, como decía el doctor, es para ver si estamos en condiciones de tener un futuro, un programa de erradicación. Lo primero que había que probar era si la mosca que venía de México podía ser útil, si no, era impensable. Las pruebas hasta el día de hoy nos dan que es perfectamente viable el viaje de las moscas y el tratamiento que se hace acá para poder ser liberadas en una campaña de erradicación. Otra prueba que hicimos fue la que les comenté hoy, de poner la mosca en frío, ver si eso no afectaba en la longevidad de la mosca. Es decir, porque podíamos enfriarla y sería un fracaso, liberar una mosca que saliera muy linda pero que durara media hora. Entonces lo que se hizo fue una prueba de longevidad. Se pusieron 100 moscas en una jaula, esa jaula se colocó en cámara fría, al día siguiente, después de 24 horas ahí, se puso en cámara caliente. Y otra simplemente se puso en cámara caliente y vimos qué diferencia había. Contamos los días que vivían hasta que llegara el 50% de mortandad. Y ustedes pueden ver que las dos gráficas se corresponden
perfectamente, tanto la refrigerada como sin refrigerar, y al 7º día las dos alcanzan el 50% de mortalidad. Así que por esto también nos deja tranquilo que podemos usar esta mosca. Porque, ¿qué pasó? Tuvimos un día de mal tiempo. ¿Qué hicimos? La metimos en cámara fría. Hicimos los estudios de calidad al día siguiente y nos dio un porcentaje de emergencia del 92%, una agilidad de vuelo del 89%, una mortalidad de 0,80% y malformaciones 1,5%. Así que con esto pudimos comprobar que es un buen sistema que nosotros tenemos, pasarlas a cámara fría en el caso de tener algún problema de no dispersión. Captura de moscas en trampas. Es decir, ustedes pueden ver acá los días que se hacen las líneas pares y las impares. Tuvimos un día que hubo un inconveniente y no se pudo dispersar por avión y se dispersó por tierra en camioneta, se soltaron en camioneta, y otros días que hubo problemas de inclemencias climáticas y por lo tanto no pudo salir el vuelo. Entonces, ¿qué vemos? Los primeros días, antes de la dispersión, había una mínima captura de moscas. Eran las moscas fértiles, las moscas nativas, que no eran atraídas tanto por el atrayente que se le pone. Cuando se empieza a liberar la mosca, se empiezan a capturar. Y entonces hay una captura estable que nos permite evaluar la dispersión. Si el trampeo de las moscas nos puede demostrar si se está dispersando mal, si por ejemplo no hay captura, quiere decir que no se liberaron moscas o en buenas condiciones o se liberó mal. Y por lo tanto entonces nosotros podemos ver un primer pico de captura al comienzo, cuando son liberadas por primera vez, con una atracción muy superior de machos a hembras, muy superior de hembras a machos, cosa que es lógico. El macho cuando es liberado tiene mucho más apetito sexual y entonces no se dedica tanto a comer. Y la hembra sí se dedica a alimentarse y a ovipositar. Entonces, atraída por ese olor, hay mucho más captura de moscas estériles, hembras, que machos. Y pueden ver una distribución estable, más o menos en todo lo que va de la prueba, con prácticamente un 70% de hembras y un 30% de machos, cosa que quiere decir que la dispersión está bastante bien, salvo acá, después de estos días de inclemencias climáticas, donde hay una disminución, y un gran incremento acá, posteriormente a la distribución terrestre. ¿Qué pasó? Se hizo por carretera, la distribución se hizo por carretera. Entonces quedaban las trampas muy cerca de ahí y por lo tanto la distribución no fue uniforme en toda la zona, fue hecha muy cerca de las trampas y las trampas capturaron muchísimas más moscas. Así que esto es explicable, pero también nos puede decir que el sistema de dispersión que tenemos es muy bueno. Acá también vemos la misma gráfica en cantidad y el promedio por mosca capturada y también podemos ver que salvo este pico es bastante estable, en un promedio de, podemos decir, entre 20 y 50 moscas por trampa. Y lo que más nos interesa, ¿qué es lo que está pasando con la esterilidad? Breve y termino. Si nosotros hacemos un estudio semanal simplemente comparando la ganancia de esterilidad, es decir, esto es masas de huevos infértiles sobre masas fértiles, y hacemos un porcentaje, vemos que, primero, a destacar, tenemos prácticamente en la segunda semana la primera aparición de masas infértiles, cosa que fue muy precoz, no pasa normalmente en este tipo de pruebas en ningún lado. Es decir, normalmente están apareciendo en el entorno de la cuarta o quinta semana. Acá apareció en la segunda semana, muy bajo, pero hubo aparición. Y después se mantiene un ascenso, ustedes pueden ver la violeta, la línea violeta es la esterilidad semanal en Uruguay, la azul en Brasil y la amarilla es el promedio de toda la zona. Entonces, ¿qué podemos decir? Que si bien hay fluctuaciones, acá Brasil tuvo un descenso atribuible
a esa dispersión terrestre. Y acá hay un descenso en Uruguay atribuible a la mala dispersión los días de problemas meteorológicos. Podemos hablar ya al día de hoy, en la octava semana, fin de la octava semana, estamos comenzando la novena ahora, estamos hablando de una estabilidad semanal de toda la zona piloto del 20%. Cuando hubo alcances en Uruguay en algunas semanas de 25% y en esta última en Brasil de 30%. Pero vamos a hablar del promedio y vamos a hablar de un 20%. Y también esta misma gráfica en amarillo es la del promedio de la zona, pero tenemos otra gráfica que es la de estabilidad acumulada. Esta es simplemente un cálculo matemático que son masas estériles por 100 sobre fértiles más estériles. Es decir, es un cálculo que se hace de masas estériles sobre la totalidad de masas estériles sobre la totalidad de masas capturadas. Y ahí podemos ver de que hay un crecimiento constante, prácticamente de un 15%. En esto no hay descensos. ¿Qué podemos decir? Que al día de hoy nosotros tenemos un 20% de estabilidad ganada y prácticamente un 15% de estabilidad acumulada. Esto nos da la pauta de tratar de seguir hasta el final de la prueba a ver qué resultados. Pero podemos ver que estos resultados son sumamente auspiciosos como para lograr la estabilidad y nos da la pauta de que podríamos embarcarnos en un programa de erradicación a nivel de región con muchísimas posibilidades de éxito. Si yo no entendí mal lo que presentó Ricardo y lo que presentó Parra, lo que es la eficacia de esta tecnología, de lo de la mosca estéril, queda bastante evidente que sirve y que es realmente un método, yo diría, que tiene base científica para llevar adelante un emprendimiento de esta naturaleza. Pero lo que sí debemos tener muy presente es el otro indicador, que es la eficiencia. Entonces, cuando hablamos de la eficiencia decimos cuánto tiempo y cuánto dinero nos va a llevar entrar en un programa regional, que además tiene que ser algo de lo cual después no podemos estar diciendo hicimos un año y después otro año no hicimos, no, tiene que ser algo que se mantenga en el tiempo y que yo creo que sí, que tal vez el principal esfuerzo, una vez que tengamos evaluado en forma final esta actividad del plan piloto, podríamos entre los países de la región ir a la elaboración de un anteproyecto al menos regional.